Buenas noches. Conocen bien al doctor Diego Valadez, a quien le agradezco mucho que esté aquí. Carlos, querido, qué gusto. En el asalto a la razón, abogado, el constitucionalista vivo que más respeto, aunque yo no soy abogado. Pero tú lo pareces. Pero, gracias. Pero tú, Diego, eres un doctor que no puedes sacar una muela porque eres doctor en Derecho y tu especialidad es pues el constitucionalismo. Así es. Y además tienes la virtud, para efectos de esta plática, de haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y Diego Valadez, pues para mí hablar contigo pensando en asuntos del derecho es como sentirme cobijado o bajo techo por tu experiencia y tu sapiencia. Por eso me da mucho gusto tenerte aquí. Y yo lo agradezco, Carlos, y platicar siempre es muy grato cuando lo hago contigo, porque finalmente el derecho no es más que sentido común y eso te sobra. Bueno, ya me hizo la semana mi invitado. Y debo decir, Diego, si me permites, antes de que entremos en materia, que el doctor Valadez, pues es un jurisconsulto, también se les dice, que ha estado muy cerca de personas, pues más bien asociadas al liberalismo o a la izquierda, a la más respetable izquierda en la historia reciente de México. Fue hombre de todas las confianzas del doctor Guillermo Soberón Acevedo. Fue colaborador. ¿Qué cargo tenías con Manuel Bartlett Díaz cuando él fue secretario de Gobernación? Fui director general de Asuntos Jurídicos de Gobernación. Ni más ni menos. Pero estuviste muy cerca de Manuel Camacho. Muy cerca. El querido Manuel Camacho Solís. El querido e inolvidable Manuel Camacho, estuve con él como coordinador jurídico, luego como secretario de gestión metropolitana, de la relación con el Estado de México. Ya. Y luego fui procurador del Distrito Federal, que era dependencia del presidente, pero bajo el gobierno de Camacho. Vinculación directa, permanente con el entonces jefe de gobierno, o regente, como se decía en ese momento. Estuviste muy cerca también del memorable, pues brillante, pienso yo, Pablo González Casanova. Lo quise y lo admiré muchísimo y lo sigo admirando y sigo queriendo su memoria. Colaboré con él cuando fue rector. Estuve con él trabajando como asesor jurídico y me tocó preparar algunos proyectos junto con Jorge Carpizo. El doctor, el querido Jorge. Así es. Ahí en la universidad. En la rectoría, sí. En la gloriosa Nacional Autónoma de México. Bueno, Diego, pues creo que la pura introducción con el enorme prestigio que tienes nos agotaría el tiempo de esta emisión. Y vamos a entrar en materia, porque la materia es lo que yo en 54 años de oficio periodístico no he visto, contado del último año de Gustavo Díaz Ordaz a la fecha. Pues yo diría enfrentamiento con el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué dices de este enfrentamiento? Bueno, lo primero que digo, Carlos, y perdona que haga una modificación en el términos cronológicos, tú haces referencia a 54 años. Yo te podría decir que en 106 años de vigencia de la Constitución actual tampoco se había dado un enfrentamiento semejante. Y si nos vemos un poco más atrás, desde la primera corte que se fundó por Morelos en la Constitución de Apatzingán de 1814 a la fecha,
y ya son más de 2 siglos, nunca en la historia de México se ha registrado un enfrentamiento semejante entre gobierno y poder judicial. De manera que estamos en algo que no tiene precedentes en la historia política y constitucional del país. Sin embargo, Diego, pues también desde mi punto de vista, pues no estamos en algo así como una crisis constitucional, porque las resoluciones del máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia, están siendo acatadas por el presidente López Obrador. ¿Estoy bien? Coincido plenamente y es algo que algunas personas ponen en duda. Yo no la pongo en duda. No ha habido en este momento ningún caso de desacato por parte del presidente de la República. ¿Eso sí entrañaría una crisis constitucional? Sin duda, sin duda. Pero hay que ponerlo en el contexto. El conflicto entre gobierno y corte no se limita a gobierno y corte, que sería lo que más me preocuparía. Porque lo que estamos viendo es que se trata de un conflicto amplio en el cual el presidente, para mi desconcierto, ha abierto múltiples frentes. Sí. Lo tiene con la Corte, lo tiene con los órganos constitucionales, lo tiene con las instituciones de educación superior y lo tiene también con grupos en general. Lo tiene con las organizaciones sociales, lo tiene con los intelectuales, lo tiene con ustedes, con los medios de comunicación. Con las instituciones autónomas. Con las instituciones autónomas. Y bueno, ya entrando a esto, lo tiene con instituciones internacionales. Bueno, lo tiene con el Parlamento Europeo. Con el Parlamento Europeo, con la OEA, en muchas ocasiones con la Organización de las Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud. Esto es... Es un amplio abanico. Un amplio abanico de enfrentamiento con instituciones nacionales e internacionales, que yo no alcanzo a comprender. A mí me simpatizaba en un principio la posición de avanzada social que el presidente planteaba y en eso... En buena medida disruptiva, ¿no? Para romper una inercia de muchos años. Que era muy atractiva, a mí me resultó muy atractiva. No solo en 2018, sino desde antes. Desde mucho antes. Y así lo expresé en muchas ocasiones. Y consideré que sí se daba en México la oportunidad de crear nuevas instituciones, pero no a trueque de destruir las que estaban funcionando. Hay algo que me llama la atención en esta como guerra, supongo insensata, del poder ejecutivo contra el judicial y sobre todo personificando esas diferencias en una mujer que es la presidenta de la Suprema Corte y del Poder Judicial, la ministra Norma Lucía Piña Hernández. ¿Qué es lo que me llama la atención? Pero el que sabe eres tú, oriéntame. Según entiendo, la Constitución establece en alguno de sus artículos que el supremo poder de la República descansa en los 3 poderes. Así es. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, para mí, el enfrentamiento con uno de ellos, y sobre todo del poder de los poderes en un régimen presidencialista, el enfrentamiento con el poder judicial, pues es como un enfrentamiento hacia el interior del supremo poder de la República. ¿Qué dices de esto? Que hay que verlo así como tú lo dices, pero acompañado por otro fenómeno de los otros de los poderes, porque hay el enfrentamiento con el que no se ha sometido y no hay enfrentamiento con el que, y lo digo con mucha pena porque soy un defensor del Congreso, pero el Congreso es un Congreso sometido. Bueno, sometido, pero es porque ahí están las mayorías del presidente. Ahí están las mayorías del presidente, pero lo que vimos recientemente con estas sesiones llevadas, como antaño se decía, al vapor,
Y, No, ahora en horno de microondas. no, sí se ha modernizado. Pero lo curioso es que se decía que ya no somos como antes y resulta que somos peor que antes. Porque estas sesiones en ambas cámaras y en las que ya no se aprueban al vapor dictámenes que ya habían sido trabajados durante meses, sino inclusive iniciativas que llegan el mismo día, que no se dictaminan, Que ni siquiera se leen. pues no se pueden leer porque son de centenares de páginas. Sí, en promedio, la madrugada o el madruguete del sábado aquel de finales de abril, Del paquete dicen que electoral. fue como la aprobación de una ley, una veintena de leyes, cada media hora. Sí, algunos hicieron un cómputo que era inclusive más corto. Más corto. Pero dejémoslo en media hora. El caso es que se llegó a aprobar algo que llegó la misma mañana, centenares de páginas, que era imposible leer. Eso se llama subordinación de un poder a otro. De manera que lo que vemos entonces es que al poder que se combate es al que no se ha sometido. A ver. Y eso es lo más preocupante. Si te parece bien, doctor Diego Valadez, yo te pido que permanezcas acá porque pues, me incitas para ahondar en el tema con todo el acervo que tienes, la experiencia. Es un gusto tenerte aquí. Si te parece, lo es para mí. Aquí esperamos y no se pierda la continuación de este diálogo mañana. Buenas noches.